a lo que sucede en Ucrania. En Ucrania hay un antecedente histórico importante para poder comprender por qué el empeño de Rusia por mantener cierta hegemonía en esa zona. Comprender también que hay tres aspectos básicos de la crisis. Eh, Gente en casa a lo mejor no lo sabe o no lo ha leído, pero desde el siglo noveno más o menos al decimotercero existía una zona en esa parte que se llamaba Rus de Kiev, que es donde los pueblos eslavos son originarios. Estoy diciendo que todos los pueblos, los bielorrusos, los ucranianos y los rusos provienen de esa zona. O sea que hay un antecedente histórico importante ahí que lleva a esa identidad. Me preocupa, te voy a decir por qué, porque es muy parecido a lo que pasó previo a las dos anteriores guerras globales que tienen que ver con un aspecto de tipo histórico, que tiene que ver pero con los pueblos los pueblos teutones. Es similar, es muy similar, y eso es lo peligroso aquí. Identificar tres cosas rapidito, si me permites, que considero yo que son importantes. Uno es el argumento que está presentando Vladimir Putin, que a mí se me hace muy válido, que te voy a decir cuál es. En 1997 llegó un acuerdo Rusia, cuando, acuérdense que en los 80s, a finales de los 80s, se rompe lo que son el segundo bloque importante, que era el socialista, y se divide en repúblicas, y Rusia, que era la más grande de las repúblicas, decide llegar a un acuerdo con OTAN, de que OTAN no se iba a expandir más allá cerca de sus fronteras por una cuestión de seguridad nacional, que es normal cuando hablamos de potencias. Llegaron a un acuerdo en el 97, acuerdo que obviamente OTAN no ha cumplido, porque estoy hablando que Estonia, República Checa, Eslovenia, Macedonia, todos esos países que están cercanos a Rusia, forman ahora parte de la OTAN. Y el peligro que más cercano ve ahorita Vladimir Putin es que Ucrania quiere firmar para ser miembro de OTAN. Y Ucrania, ustedes si ubican geográficamente, pues está muy cerca de Rusia, muy cerca de Moscú. Entonces, estratégicamente representa un riesgo muy grande, porque todo miembro de la OTAN pues puede poner misiles de la OTAN en esa zona, y eso es lo que a él le entra en riesgo. Por eso, no sé si vieron una entrevista hace poco donde mucha gente en México se asustó, que decía Vladimir Putin, es como si yo le pusiera misiles rusos en México, en la frontera con Estados Unidos. Dice, así de peligroso es esto que están queriendo hacer. Es un argumento que él presenta, ¿no? Y que obviamente, bueno, Ucrania, al ser un país libre, puede decidir si forma parte o no de OTAN, pero digamos que el riesgo que ve Rusia, el primero tiene que ver con seguridad nacional. Y el segundo punto importante es este que te comentaba yo, estos vínculos históricos, religiosos y culturales que existen. Y el tercero es que está entredicho, después de la crisis de 2014, cuando recupera Crimea Rusia, está entredicho el poder político del mismo Vladimir Putin, porque el pueblo ruso le achaca, bueno, que no ha podido recuperar esa parte que consideran ellos como suya. Entonces tenemos ahí tres componentes muy fuertes, y me preocupa por lo que les comentaba a los dos, creo que Alan me va a dar la razón en esta parte, cuando los vínculos históricos, religiosos y culturales se mezclan con la cuestión política económica, no tenemos un buen caldo ahí, y puede ponerse esto complicado, y yo así lo estoy viendo también, lo percibo como algo que puede escalar rápidamente, y eso es lo que me preocupa, Alex. La realidad tiene que ver con una cuestión económica actual, y tengo que ser claro, como analista, soy imparcial. Siento yo que ambos lados están muy cercanos a un conflicto bélico, porque les conviene, a ambos lados les conviene un conflicto bélico, ya lo hemos estado platicando aquí. Mira, Alex, normalmente tras las crisis económicas severas como la que hemos vivido, la forma de reactivar más fácil y llegar a niveles de desarrollo rápido y de crecimiento económico es a través de las cuestiones bélicas, porque se genera algo que le llamamos en economía industrias de guerra, o sea, economía de guerra. La economía de guerra incentiva un efecto multiplicador rápido, y eso ayuda a las economías, aunque por un lado las desgasta, por otro lado les ayuda. Estados Unidos ha venido decreciendo su déficit fiscal, que es muy fuerte, y puede ser buen momento para incursionar en algo así, aunque tengo que ser claro, si va a haber un conflicto bélico para ambos lados, este tendría que ser muy corto, te voy a decir por qué, o sea, corto en duración, aunque no así en efectos negativos, porque no olviden algo, que hay un componente que no debemos dejar pasar por alto, que es la cuestión nuclear. Cuando Ucrania se separa en el 93, o sea, que se declara independiente, era la tercer potencia nuclear después de Estados Unidos y Rusia. Y en el 94 le pasa todo el armamento a los rusos.
O sea, imagínense, tiene 13 veces el poder nuclear que tenía antes de esa fecha los rusos. Así que la cosa no está, digamos, muy fácil para ninguno de los lados. Puede haber un desgaste y puede haber algo ahí pesado. Te voy a decir económicamente cuál sería el punto. Rusia suministra el 40% del gas natural que ocupan los europeos. Y ahorita estamos en invierno. Imagínate eso. Cualquier sanción, por eso fue importante las reuniones que están existiendo ahorita en el Consejo de Seguridad de la ONU, sí saben, ¿no?, que es el tema de hoy. No han llegado a ningún acuerdo, pero si empiezan de ambos lados a ponerse restricciones, la restricción que más temen los europeos y los americanos, los miembros de la OTAN, que les cierren la llave del gas natural a Europa, porque los puede meter en un aprieto, más si el invierno es fuerte. Hay cálculos que dicen que para finales de marzo se quedarían ya con muy mínimo de gas. Por eso es que Estados Unidos, si ven ustedes las noticias, ha estado en estos últimos días con Qatar firmando un acuerdo para poder proveer de gas en dado caso a Europa. La cuestión es la siguiente: hay grandes riesgos a nivel internacional de lo que llamamos estanflación. Ya lo habíamos platicado aquí contigo. La estanflación es cuando hay un estancamiento económico y hay una inflación producto de una crisis, como la sanitaria y la crisis económica posderivada de la pandemia. Si la presión que se sigue ejerciendo sobre esto, ese exceso de liquidez que tenemos los países que genera esa hiperinflación, y aparte esta inflación producto de la crisis de cadena de suministro, y próximamente se habla de que la cuestión petrolera va a generar una crisis de desabasto. Imagínate, lo que está en riesgo son los energéticos, y aunque hablamos de energías renovables, todavía no es su tiempo, y ahorita seguimos dependiendo de dos cosas, del gas y del petróleo. Esta guerra va, en caso de darse el conflicto, va sobre los intereses económicos relacionados con la energía. Y eso es el riesgo. Y una característica de ambos presidentes es que son exmilitares. Y al hablar de dos exmilitares como mandatarios, aguas, porque puede ser esa necesidad que tienen ambos presidentes de reafirmarse, o sea, de decir, yo soy el presidente de un país, de una potencia, siendo exmilitares y teniendo esa cultura marcial que tienen los militares, pues complica un poco el asunto porque tienen que tener cuidado con esos pequeños exabruptos que ambos han tenido, no solo de Biden, también del otro lado es muy seguido que Putin se le barre. No, digamos, no son muy sutiles en la manera de expresarse. Yo lo que sí veo, y coincido con Alan, con Biden, con respecto a que se colgó rápido ahorita con la cuestión de Rusia. Lo mismo hizo con China y Taiwán. Rápido se colgó de ese asunto y se ha colgado con el asunto de Corea del Norte porque está buscando, y él lo manifestó durante su campaña. Eso lo platicamos, me acuerdo, en una plática que tuvimos por ahí para mi canal, Alan y yo, con respecto a la elección de Biden, cuando gana Biden. Una de las promesas que hizo era de instalarse, de llegar y recuperar la hegemonía global que tenía, precisamente, o sea, que hacerla manifiesta, la hegemonía global americana, pero hacerla manifiesta ya, porque se había dormido un poco, y él quería recuperar esas viejas glorias posguerra, ¿no? ¿Qué me preocupa? Me preocupa ahorita no solo Biden, que está un poco desesperado por sus números, porque acuérdense que todo es política y todo es cuestión electoral, sino por el otro lado también tenemos un Vladimir Putin muy envalentonado. Comentábamos ahorita en el corte, viendo los números con respecto a los armamentos, a lo que viene siendo los tanques, la cantidad de milicia y todo, es muy obvio que Estados Unidos supera, no por mucho, pero sí supera a Rusia, y la OTAN en su conjunto supera a Rusia, pero Rusia, aliada con China, quedan muy, muy parejos los números en cuestión militar. Podría hasta decir que el bloque chino-ruso pudiera quedar un poquito arriba en la cuestión militar. ¿Por qué esta alianza es muy pertinente? Porque justamente estas intenciones de anexión que tiene con respecto a Ucrania por una cuestión de seguridad, que en eso argumenta Putin, el no querer a Ucrania como parte de la OTAN, porque no quiere otra crisis de los misiles del 62, pero ahora en su terreno, ahí con Ucrania, muy cerquita, no lo quiere Putin, no lo quiere Rusia. Y también tenemos a una China que está peleando la hegemonía sobre Taiwán. Es muy parecido. Las dos historias son parecidas en diferentes lugares. Así que esa alianza es muy natural, suena muy natural. Es obvio que los dos van a estar trabajando para ir contra los aliados para conseguir ese propósito que ambos tienen. Coincido yo en la cuestión de que la cosa se va escalando. Yo creo que lo que va a encender el asunto es la parte económica. Si me lo permites, en la siguiente participación pudiera yo hablar un poquito más de por qué lo digo. Ahorita lo que sí me gustaría aclarar es
que yo veo que este conflicto puede detonar, yo veo una ventana. La ventana para mí parte del 15 de febrero a finales de marzo. Si esto estallara, yo le calculo empezando el segundo trimestre. Te voy a decir por qué. Normalmente las crisis económicas fuertes o los conflictos bélicos fuertes vienen después de los resultados del primer trimestre económico. La vez pasada que detonó en Israel el evento, el año pasado, ¿se acuerdan que hubo un evento con Palestina? Fue justo en abril-mayo, después de los resultados económicos. Eso también se veía venir. Siempre pasa, si los resultados no son muy positivos, hay mucha presión internacional y es una forma como de quemar rápido dinero para ayudar a que económicamente se mueva la economía que está parada. Dependemos de qué pasa con esta inflación, de qué pasa con la inflación y todo lo demás. Pero sí es muy peligroso porque, si se fijan, tenemos aquí, por eso les decía que el caldo de cultivo está muy sabroso y puede ser que sí detone algo. Tenemos aspectos religiosos, culturales mezclados con la cuestión electoral y política de ambos presidentes. Estoy hablando de Biden y de Putin, para digamos, reafirmar una figura que está muy golpeada. Y por otro lado también tenemos una cuestión de anexión territorial y estos sueños de hegemonía y el componente de la cuestión de la crisis energética que está latente. Entonces, sí, la cosa no está fácil. Sí creo que va a ser el tema de este año, precisamente, va a girar en torno a esto que estamos viviendo. Mira, como lo comentaba hace rato, yo también creo que lo que están haciendo ahorita es un blofeo, o sea, lo que llamamos en términos muy coloquiales, están blofeando, a ver quién cede. ¿Qué es lo que puede detonar esto? Te voy a decir en concreto que yo también creo que pudiera ser nada más medir fuerza y quedar con un acuerdo de que no pasa nada y firmamos y cedemos un poco ambos, que sería lo que todo el mundo esperaríamos. Pero siento que puede haber condiciones digo, no es la Segunda Guerra Mundial, como bien lo comentaba Alan, pero como se le parece. Digo, a cómo se le parece porque hay condiciones muy similares. Acuérdense que cuando la Segunda Guerra Mundial teníamos una Liga de las Naciones que no funcionó, que es el antecedente a la ONU. Ahorita la ONU ha mostrado en varias ocasiones estar superada y limitada. Una de ellas fue después de lo que pasó en los atentados de 2001, cuando viene la guerra al terrorismo, cuando el mismo Consejo de Seguridad le dijo a Estados Unidos que no invadiera Irak. Lo hizo Estados Unidos a pesar de que se le indicó que no lo hiciera. Y eso ha pasado en otras condiciones. Lo mismo pasó en 2014 con lo de Crimea y Putin. Se le dijo, oye, no lo haga, y lo hicieron. Entonces, esto nos demuestra que el organismo está superado de alguna forma, ¿no? Para mí el detonante puede ser, y lo mencionó Alan al inicio y coincido con él, puede ser un evento como el que detonó la Primera Guerra Mundial, estos atentados que le llamamos nosotros hoy día de falsa bandera, que es un atentado que justifica, y lo mismo pasó con la Segunda Guerra Mundial, en el ejemplo que ponía de Polonia, son atentados simulados, o que, es que tú me hiciste daño, y eso es la justificación para yo atacar, de un lado o del otro. No estoy diciendo que vaya a ser Putin o que vaya a ser la OTAN. Cualquiera de los dos puede llevarnos a eso. O sea, está tan tenso el ambiente y están midiendo fuerzas que si cualquiera se les escapa, pueden detonarlo. Y el otro componente, vuelvo a lo mismo, son los resultados del primer trimestre. Hay un cuello, te decía hace rato, de botella con respecto a los suministros. La cadena de suministro tiene una crisis fuerte a nivel global del año pasado. Pero ahorita el petróleo está sufriendo una caída de inversión. Hay quien achaca, por ejemplo, Bank of America dice que esta caída de inversión en el petróleo, que lo dice la misma Organización de Productores y Exportadores del Petróleo, OPEP, se debe a que se están mudando, transitando al otro tipo de energías, pero todavía ese tipo de energías no es suficiente. Entonces estamos como en un, digamos, limbo con respecto a la energía y estamos transitando en medio de una crisis de cadena de suministro, y esto se puede complicar. Y tenemos por otro lado lo que informaba el Fondo Monetario Internacional ahora en su último informe para este año. ¿Qué les preocupa? El número de casos, en este caso de Omicron, que viene siendo COVID en general, se está expandiendo, siguen saliendo nuevas cepas, y ya saben ustedes, nuevas variantes, y esto complica el panorama. Tenemos una recuperación económica que se interrumpió de golpe por la cadena de crisis de suministro, por lo que está pasando en la cuestión energética, por lo que está sucediendo tanto en China, como en lo que tiene que ver con el gas natural, que pone en riesgo también la cuestión petrolera, y sobre todo el exceso de liquidez que nos lleva a una mayor inflación, Alex. Entonces, ese componente económico, esa presión económica, la inflación se debe a un exceso de liquidez, y si ese dinero no se quema, no se gasta,
va a presionar a los países a tener que quemarlo. Y ya lo he explicado muchas veces que la mejor forma de quemarlo, por decirlo de alguna manera, es con la industria bélica, porque esa consume mucho dinero y rápido. Y a Estados Unidos de alguna manera también le podría beneficiar por el asunto de su caída del déficit fiscal. Podría ser, habría que esperar. Te digo, a mí me preocupa, si pasamos esa ventana que te digo, del 15 de febrero a los primeros de abril, y no hay nada, seguramente va a quedar ahí. Pero esto que viene, la gente en casa, manténganse informado porque va a ser muy importante. Suena lejos, pero ya nos dimos cuenta que así empezó lo de la pandemia, sonaba muy lejos y miren cómo estamos. Entonces hay que estar atentos nada más. Ojalá sea nada más este blofeo para medir fuerza, ojalá, pero hay que estar atentos a los indicadores económicos. Creo que la economía va a ser parte fundamental de esto que viene. Biden, ya vimos, la parte positiva es, bueno, tiene que cumplir con su papel hegemónico Estados Unidos, tiene que cumplir con su papel de proteger, de ver por el bienestar general a nivel global, porque ese es el papel del país hegemónico, en eso está cumpliéndolo bien. Segundo, es que se puede mezclar con la cuestión de querer legitimar una postura presidencial, o sea, ya el ego personal, y ese puede enturbiar el asunto por la parte de Estados Unidos. Por la parte de Putin, es legítimo desde el punto de vista histórico. Si él se agarra lo cultural y lo histórico, pues tiene razón, es un país donde son las raíces de Rusia y todo lo demás. Puede ser legítimo el no querer tener misiles y a un miembro de la OTAN pegadito porque no le va a dar tiempo de respuesta. Hablando militarmente, si OTAN atacara desde Ucrania, Rusia no puede contestar, está muy cerca, en eso tiene razón. Pero por otro lado hay un doble discurso de Putin que a mí no me convence, que vaya y diga en Naciones Unidas, no voy a hacer nada, pero mientras lo está diciendo se siguen amontonando las tropas ahí. Pues no, ambos tienen un problema de ego muy fuerte, creo que esa es la parte negativa, y el ego nunca es buen consejero.